y saludamos a todos los que están conectados lejos. En este día la conexión a internet, ustedes saben, es para los que están lejos, no los que viven aquí, porque los que viven aquí tienen la tremenda oportunidad de venir y adorar juntos en comunión con el Señor. Pero hay algunos que están lejos que nos solicitan después del servicio donde ellos van, poder conectarse también y sale grabado el servicio. Así que damos gracias al Señor de que los sermones están escuchando mucho en este momento en YouTube, entonces damos la gloria al Señor por todo lo que está pasando. Amén. ¿Cuántos están preparados para escuchar la palabra del Señor en este día? Vamos a hablar sobre esta palabra que en estos últimos años se ha escuchado mucho más, pero siempre hubo, nada más que ahora se ve mucho más fuerte, ¿no? El bullying. Para muchas personas es invisible, porque muchos, aún padres, no saben que esto está sucediendo entre sus hijos. Son alarmantes el porcentaje que está sucediendo esto a nivel mundial, y es necesario que nosotros podamos también ir a la palabra del Señor, que podamos ver un poquito ahí qué es lo que está pasando, interiorizarnos. Yo quiero empezar con este versículo que está en Romanos capítulo 12, el versículo 20. El libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¡Wow! ¿Hay alguna manera de hacer el mal haciendo el bien? Bueno, nadie quiere hacer el mal en Cristo, ¿no? Estamos para hacer el bien, pero fíjate, ¿uno qué hace con el enemigo? Trata de derribarlo, ¿no? Trata de que caiga. Bueno, la Biblia dice lo contrario, hermanos. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Dale de comer. O sea, a los que te hacen mal, si le haces un bien, ¿qué hace? ¿Qué produce eso? Produce que caiga, en algún sentido va a haber como una cuenta de algo que al hacer tú el bien, hay algo que va a amontonar esa persona. Porque si hacemos mal a lo que nos hace mal, dice, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Y si tuviere sed, ¿qué dice? Dale de beber. Pero ¿cómo no? Pastor, que se muera de sed. Pastor, que se muera de hambre por lo que hizo. No, mira, si usted hace eso, va a haber un día donde Dios va a hacer justicia. Amén. Porque la justicia de Dios es mejor que la nuestra. Entonces, bajo este versículo yo quiero hablar en este día sobre esta palabra bullying, que significa intimidando. ¿Por qué significa intimidando? Porque la palabra bully en inglés significa intimidar, acosar. Entonces, este acto va más allá de solo intimidar a alguien como la palabra intimidación. Porque fíjese que lo más tremendo de esto que es como un acto de, vamos a decir así, de maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico también, que se produce por lo menos entre dos personas, no a corto plazo, sino a largo plazo y de forma, por así decirlo, reiterada, no solamente una vez, ¿no? Fíjense que yo estaba pensando en esto cuando armaba todo esto esta semana, que me llevó muchísimo tiempo armarlo, y también hay que leer mucho, hermanos, muchos libros, hay que estudiar bastante para preparar un sermón, ¿no? No es que alguien una vez me dijo, pastor, ¿usted uno baja de internet algo o compra un libro de sermones? No, sí se puede hacer. 1000 sermones para predicar en 5 años, ¿no? Pero en realidad son sermones que otro armó. Yo prefiero predicar lo que hay que predicar. Amén, lo que el Señor guía a predicar. Entonces, mientras yo leía esto, hoy en día está creciendo muchísimo el maltrato. A grandes rasgos. A grandes porcentajes, el maltrato físico, lo que le dicen el maltrato psicológico, justamente se agrava y se está agravando muchísimo entre las personas adultas, aunque el bullying lo vemos en adolescentes, en preadolescentes y aún en niños mayores, por lo menos de 7 años, ya se empieza a ver eso. Aún después, cuando somos grandes, cuando somos mayores, eso se agrava mucho más. Y esto tiene, como decimos, origen en tempranas edades. Pero lo tremendo, y las estadísticas hablan de que más del 70% de las mujeres han experimentado algún tipo de maltrato físico
y luego en el matrimonio lo que le llaman el maltrato sexual. Las mujeres que han sufrido este maltrato son más propensas, inclusive, a tener ciertos problemas de conducta. Acá las tres cosas que yo he visto que más se enumeran son el aborto, tiene doble posibilidad de sufrir depresión. Miren qué tremendo. Y aparte habla de lo tercero, que es lo más fuerte, es contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Esos serían los tres, ¿no? O sea, lo que es el aborto, la depresión y el contacto de enfermedades venéreas. O sea, en algún sentido hay una obligación. Por eso, hermano, estos temas tenemos que hablarlos, y más en la iglesia, ¿no? Porque hay personas que están acostumbradas al maltrato o pueden estar acostumbradas al dolor, pero fíjate que no es sano. Y hay personas que justamente buscan casarse con alguien que las pueda lastimar. Lo hacen inconscientemente, lo hacen sin querer, pero están buscando, llámese por la vida que tuvieron, por la familia que tuvieron, alguien que constantemente recaen en personas que las maltratan. Y esto no está bien. Somos creación de Dios, somos todos iguales delante del Señor. El Señor nos ama y no hizo así como una cadena de ADN del Señor donde dijo háganse todo igual. No, cada uno está hecho de una manera distinta. Amén. Tú eres distinto al otro. No hay alguien exactamente igual a ti, porque Dios pensó en ti como alguien único. Amén. Y dice que desde antes de la creación del mundo el Señor ya nos conocía, ¿no? Y el rey David que dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde la concepción, ahí estaba el Señor, ¿no? Está el plan de Dios. Entonces somos únicos para el Señor, somos diferentes. Pero nadie debe obligarte a hacer algo que tú no quieres. Esto es algo clave en el maltrato. Nadie puede obligarte a hacer algo del cual tú no quieres hacer, porque eso es acoso, eso es bullying, hermanos. Entonces, veamos un poquito cuál es el perfil de los que hacen este tipo de bullying o este tipo de acoso. O sea, yo acá puse como cuál sería el factor de riesgo del que acosa. Miren, por lo general es alguien que necesita tener dominio sobre el otro, ¿sí? Cuando alguien hace un acoso es porque alguien necesita tener dominio sobre esa persona. Esa es la base del acoso. Es que alguien necesita dominar y tener dominada a esa persona. ¿Para qué? Para sentirse superior, porque hay un vacío en esa persona, hay una inferioridad en esa persona se ve inferior, entonces necesita sobreponerse, necesita dominar a otra persona para sentirse reconocido. Esto es lo primero que tenemos que saber. Segundo, aquí lo que se ve también es que es una persona que tiene malas relaciones entre las personas. O sea, la relación que tiene es mala con todos, a nivel social, a nivel amistad. Yo estaba pensando en esto y decía, si alguien piensa algo malo de ti es lo que esa persona piensa, pero no es lo que tú eres. Tú eres en Cristo alguien valioso. Yo no soy una persona en base a lo que los demás piensan de mí o lo que los demás opinan de mí. Yo sé quién soy en Cristo. Yo sé cuál es mi identidad en Cristo. Amén. Yo sé quién Dios dice. Sé lo que Dios dice de mí en su palabra y quiero creer a esas verdades, no a las verdades de lo que los demás digan que puede llegar a ser mentira o verdad. No me interesa, estoy trabajando mi carácter en el Señor y estoy siendo transformado bajo la palabra de Dios, bajo la voluntad del Señor. Entonces, me encontré aquí con el Salmo 139, versículos 13 y 14. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Qué importante cómo se siente, cómo se ve, cómo se refleja en el Señor, en el plan de Dios. Sigamos un poco con este perfil, ¿no? Para ver un poquito de qué se trata, cómo nosotros tenemos que descubrir y cómo ver si esto es lo que está sucediendo. Miren, es alguien que suele tener problemas de violencia, alguien que es violento, ¿no? Entonces, por ese lado de la violencia, en el ciclo escolar está allí intimidando, está queriendo allí sobreponerse, acosar a alguien, buscando a ver a quién, porque está buscando a alguien que sea, que tenga este problema vamos a decir así, de imagen, ¿no? Que sea una persona sumisa. Ahí es donde se mete el violento y busca. No es que hace bullying a todos,
hace bullying a alguien que lo ve como con sus defensas bajas. Por eso uno tiene que trabajar esto en la casa. Como padres, los que tenemos hijos, tenemos que empezar a ver esto. Tenemos que empezar a prestar atención en esto, si no lo estamos haciendo. O sea, es una persona manipuladora, sí, y que lo hace sin medida, sin control. Y lo quinto que hace es que lo hace sin sentir que está mal lo que está haciendo. O sea, uno dice, qué mala que ese niño, ¿por qué está actuando así? Pues ese niño muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo. Para él es normal. Llámese por los problemas que pueda llegar a haber en su casa, por cómo ha sido criado, por las necesidades que tuvo o por las faltas que tuvo. Entonces es ahí donde esa persona no siente dolor por hacerlo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Esa persona necesita humillar a otros para sentirse bien. Ese es el mecanismo. Necesita humillar a otros para sentirse superior. Necesita sentirse superior por sus falencias. ¿Y qué hace el violento? Humilla a alguien, lo tiene que bajar para sentirse bien. Es terrible, pero es así. Entonces, al verse menos, necesita hacer esto para sentirse superior a la otra persona. Es una persona impulsiva que no mide lo que hace. Sí, la impulsividad ahí es un factor también importante del cual se hace todo lo que hace, ¿no? Es por una impulsividad, no mide, no piensa, no mira el daño que está haciendo, solamente lo hace porque necesita llenar sus vacíos. Y claro, necesita ser el centro de atención, necesita captar a la gente, necesita que las personas lo estén mirando, lo estén observando, porque seguramente en su entorno familiar no lo tiene, no tiene esa seguridad, no tiene esa seguridad que necesita. Entonces necesita ir afuera y buscarlo afuera, pero lo busca en el mal sentido. Aquí hay trastornos, hermanos, de conducta, claros trastornos de conducta, y se vuelve una persona como desafiante, como anarquista, así como desafiante, ¿no? Yo hago esto y no me interesa lo que piensen, así hablan las personas, ¿no? O sea, es una persona desafiante. ¿Y qué hay detrás de todo esto que estoy hablando? Pues hay una persona vacía, ¿no? Vacía, que necesita llenarse con el afecto, con el cuidado, con el amor verdadero que se encuentra en casa, ¿no? Que se encuentra en el contexto familiar. Ahora, esa es la persona que hace el daño, pero ¿cómo es la persona que recibe ese daño? ¿Cómo es la persona acosada? Bueno, como dije, es una persona primero sumisa. Una persona sumisa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues aquí tengo un montón de flechas. Yo trato de armarlo y después escribo todo alrededor, hermano. Una persona sumisa es una persona que se acostumbró a aguantar el dolor. Y como se acostumbra a aguantar el dolor, sea como sea, porque no sabe tomar decisiones en el Señor tampoco. Como se aguanta tanto el dolor, el cuerpo empieza a hablar después. Empieza a tener dolores, empieza a tener el cuerpo se duele. La persona tiene dolores. Cuando le hacen un chequeo no tiene nada. Pero siente los dolores como si estuviera muy enferma la persona. De ahí vienen ciertas depresiones. Que la persona, el cuerpo empieza a tratar de subsistir frente a esa condición sumisa, ¿no? O sea, una condición así como de subordinación, de acatamiento. Tiene que acatar las cosas como se dicen. O sea, las cosas se hacen así y hay que acatarlas. No hay opción de hablar, no hay opción de cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que la persona se empieza a sentir menos, incapaz. Y como les digo, una persona sumisa busca a alguien al lado, sea hombre o mujer, no estoy diciendo que pase solamente aunque los porcentajes hablan de que la mayoría pasan a mujeres, en el hombre también pasa hoy en día, ¿no? El hombre también busca una persona, una pareja que lo domine, que se sienta dominado, porque eso lo hace sentir seguro. Entonces, eso pasa cuando alguien es así sumiso, es dependiente emocionalmente de alguien. O sea, necesita ser aceptado, y como necesita ser aceptado, necesita que alguien le diga las cosas que tiene que hacer. No piensa por sí sola, no tiene una mente renovada en el Señor que pueda levantarse, que pueda también
tener un plan para el Señor, tener un propósito para Dios. Entonces no es una persona segura, se vuelve una persona antisocial que no quiere compartir, que se quiere aislar, que se quiere encerrar. Se vuelve en algún punto incapaz para defenderse por sí solo. Hay una incapacidad allí. Y hay una incapacidad que empieza eso a levantar, a crecer en todas las áreas. Entonces la persona va sintiendo que es más dependiente, no es autónomo, no tiene autonomía, no puede tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Es porque hay atrás alguien que está siendo duro con esa persona, ¿no? Suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros de clase, por ejemplo, los que están en la escuela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Quizás porque sea de una religión, miren, eso pasa, es de una religión en la cual tienen formas estrictas de hacer las cosas, entonces se burlan. Entonces empieza a haber una burla porque alguien sigue a Dios. Fíjense que sería la cosa al revés, ¿no? Si alguien sigue a Dios, pues está en el buen camino. Pero sin embargo ahí empieza la burla, que tenga que ver con la religión o con un inconveniente físico que tenga, ¿no? Ah, ahí va el cuatro ojos. Típico de que le dicen a los niños cuando usan anteojos, ¿no? Cuando son chiquitos. Uno de grande se ríe, pero de chiquito padecía esas cosas. Luego yo me acuerdo en la escuela que estaban todos los personajes del Chavo. Uno se ríe hoy en día, pero en ese tiempo padecía. Estaba Kiko, estaban todos. Entonces era una forma también de reírse por un inconveniente físico o por la raza que seamos de otro país. O sea, todo esto juega un papel importante, lamentablemente, en lo que es el acoso. Pero esto está, hermanos. Yo lo que pienso cuando estoy armando todo esto esta semana, yo decía, esto está y no podemos aislar a nadie de este mundo. Tenemos que ser luz. No podemos aislarnos, encerrarnos, porque no le estamos enseñando a nuestros chicos a enfrentar las situaciones. Queremos que nuestros niños, cuando sean grandes, puedan enfrentar. No estoy diciendo de pelear, no estoy diciendo arremangarse y enseñarles a pelear. No, esa no es la forma. Estoy diciendo que necesitamos que los niños crezcan con esa seguridad de afrontar el día de mañana, saber qué es bueno y qué es malo. Por eso desde que nacen hasta que cumple la mayoría de edad, uno les enseña, les da información, les enseña, les aconseja. Pero llega un momento, hermano, que como padre decimos, Señor, ya está grande el niño, tiene 40 años. Ya no puedo, mamita, no. Ya está grande, ya le enseñamos y hacía tiempo que debía tomar decisiones. Ya después de grande, uno va a estar, si le piden el consejo, si le piden ayuda, ahí va a estar papá y mamá. O papá o mamá van a estar ahí, pero ya uno no puede y ya no es un niño. Entonces la seguridad hay que dársela antes de que tenga 40. Hay que dársela en el momento apropiado, en el momento de crianza. Amén. Entonces se vuelve una persona como que retraída, como que se aísla, ¿no? Se vuelve así el acosado. Y hay un tercero o varios terceros, que es el testigo, ¿no? El que está ahí, que hoy en día, ¿qué hace? Filma. Entonces dice, vamos a filmar a esto, que es la pelea del día. Vamos a filmarla, total, yo no tengo nada que ver, yo filmo. Ah, sí, filma, no tiene nada que ver. Pues tiene mucho que ver el tercero también. Lamentablemente, el tercero es un espectador que lo que está haciendo es creando otro daño. ¿Cuál es el otro daño? Está filmando algo que va a recorrer el mundo en segundos. Saben que hoy en día, con las tecnologías, y ya me estoy saltando un poco el sermón, pero me gustaría avanzar también un poquito más. Hoy en día con las tecnologías que hay algo que se llama, bueno, en español, ¿no? Ciberbullying. ¿Qué significa eso? Significa que hay un acoso, por ahí muchos papás o los que están escuchando, por ahí nunca escucharon esta palabra, muchos padres, pero muchos niños, los niños estoy seguro que la escucharon hace rato. ¿Qué significa? Que es algo que se hace dentro de las redes sociales, o sea, con acceso a las redes sociales. Lo que hace es un acoso a esa persona que tiene una red social, llámese Facebook o cualquiera. Hoy no solamente hay Facebook, hoy hay miles, hermanos, que por ahí tus hijos tienen y tú ni sabes.
que son aplicaciones en los cuales ahí empiezan también a recibir acoso. Muchas personas que se meten ahí tienen nombres falsos y son personas mayores de 50, 60, 70 años que se hacen pasar por niños de 13, 14, 15 años, ponen una foto que no es y dicen, quiero encontrarme contigo, mirá, y esa foto es de alguien, por supuesto, bello, ¿no? Entonces, muchos tenemos que tener cuidado, porque muchos preadolescentes o jóvenes dicen, me voy a encontrar con alguien y al final es un mayor. Cuidado con eso. Tenemos que saber qué es lo que está pasando en los teléfonos, hermanos. Tenemos que saber nosotros. Hay muchas aplicaciones, no solamente en el teléfono, en internet también. Controlar el internet de tu casa, hay aplicaciones donde te dice qué se está navegando. Es importantísimo en estos tiempos donde las aplicaciones son económicas o a veces son gratis. Entonces, tenemos que aprender a usar eso, porque otra de las cosas que vemos es que muchos se sacan fotos. Hoy en día es algo que, lamentablemente, ¿qué pasa? Se sacan fotos privadas y se las envían a alguien, llámese a un novio o a una novia. ¿Y qué pasa? Y la persona lo hace, lamentablemente, desde la ignorancia, pensando de que esa foto no va a recorrer más que una persona, más que un teléfono, pero está comprobado que esa foto que se intercambia puede dar la vuelta al mundo en pocas horas, varias veces puede dar la vuelta al mundo. O sea, a través de todo eso hay una red de personas que están traficando, por decir de una manera, esas fotos. Entonces, no es solamente que se la envían a alguien, es que esa persona, vamos a hacer un ejemplo, yo vi un documental donde la persona, por supuesto que no muestran la foto que saca, pero la persona da a entender, se abrocha este último botón, sale del baño de la escuela y tú te das cuenta que se sacó una foto, porque te lo da a entender, ¿no? No muestran la foto, pero se la envía a alguien que está en el curso y mientras ella va del baño al aula, ya todos los alumnos tenían la foto y la estaban mirando así. Y ella se dio cuenta y empezó a darse cuenta de lo que había hecho, hasta que el profesor, tomando la lista, le suena el teléfono, lo abre y le habían mandado la foto al profesor también. O sea, hoy está comprobado que eso viaja, hermanos, por todos lados. Es algo que no se puede, una vez que se manda una vez no se puede parar, porque se reenvía a todos lados. Entonces, eso también, eso es malo. Eso es malo lo que está sucediendo. No podemos caer en eso. Eso es degradante, eso degrada a la persona. Degrada a la mujer. Somos templo del Espíritu Santo, hermanos, los que estamos en Cristo. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Eso es algo que causa muchísimo daño también a nivel espiritual. ¿Cómo va a prosperar alguien que está intercambiando esas cosas? No conozco a nadie que pueda prosperar espiritualmente, que tenga victoria en las cosas del Señor cuando está sacándose fotos y enviándose eso a... Eso es degradante, por favor. Entonces eso pasa en el mundo, pero no queremos que eso interfiera en nuestras vidas, nuestras familias. Por eso hay que estar pendiente. Amén. Yo, mientras leía en la palabra del Señor, me encontré con el ejemplo del buen samaritano. ¿Se acuerdan? En Lucas 10, 30 al 37, ¿no? Ahí está el ejemplo del buen samaritano. Yo encontré una similitud con el acoso aquí, buscando en la palabra del Señor. Acompáñame a Lucas capítulo 30, Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento, diciéndole, cuídemelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Entonces Jesús preguntó allí, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones y el que se compadeció de él?
contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, dijo Jesús. O sea, la historia del buen samaritano ilustra cómo tratamos a los demás, ¿no? Yo diría cómo tratamos a los demás en base a cómo nos vemos nosotros. Porque así es como damos, en base a cómo nosotros somos, cómo es nuestro corazón, ¿no? Por eso nadie puede dar de lo que no tiene. Damos en cuanto como nos amamos a nosotros, podemos amar a alguien. Yo lo que veo aquí es por lo menos una víctima, dice un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, esta es la historia de una víctima, que es lo que hoy estamos hablando también, de una víctima, ¿no? Yo diría que es casi una víctima que representa a todos los que en algún grado han sufrido algo. En algún grado han pasado por un episodio así de maltrato o un episodio abusivo. Y hay por lo menos 3 características que yo encuentro en este hombre. Dice que primero dice que era un hombre, o sea, no dice el nombre, cómo se llamaba. Dice que era un hombre, nadie sabe quién es, nadie sabe cuántos años tiene, nadie sabe su origen. Era un hombre que pasaba por ahí. Lo segundo que veo es la situación, el hecho, el lugar donde ocurre esto. O sea, en este tiempo, fíjate que la gente daba, como yo les conté una vez, daban vuelta para no entrar a Samaria, daban vuelta y caminaban mucho más, por varios motivos. Uno de esos motivos era porque era peligrosa esa ruta. Los libros de historia dicen que era peligroso, era riesgoso caminar por ahí. Y este hombre venía por ese camino peligroso, riesgoso, de un camino de 16 millas. Y claro, este camino era peligroso porque tenía lugares y cosas donde se escondían los ladrones y ahí podían hacer una emboscada, ¿no? A cualquiera que pasaba. Ese camino, ¿sabe cómo se lo conocía? Como el camino paso de sangre, por la peligrosidad que era ese camino, por lo peligroso que era. Yo lo que puedo ver aquí es que tuvo consecuencias esta víctima. Y aquí hay 3 verbos, por lo menos, que nos muestran lo que pasó con este hombre. Cayó en manos, primer verbo, cayó. Segundo, le despojaron y lo hirieron, dejándolo como medio muerto, ¿no? Dice ahí la palabra del Señor. Entonces aquí hay consecuencias que tuvo esta persona, materiales. Fíjate, ahí que dice, le quitaron las cosas, ¿no? Dice así. Consecuencias físicas, es decir, lo hirieron. Y consecuencias, yo diría, también emocionales. O sea, que lo dejaron ahí como medio muerto, ¿no? Lo abandonaron en su dolor, no tuvieron compasión por él, no tuvieron, como hace el ladrón, ¿no? A veces matan por centavos, hermano. No sienten el dolor de lastimar a alguien. Así es el que hace el bullying también. Es como un ladrón. No siente lo que está haciendo. No se compadece, no tiene empatía por lo que está pasando. Y esta es la característica de la víctima que es producida por este bullying, ¿no? ¿Cuál es? Yo diría el silencio, hermanos. El silencio es una de las cosas que lamentablemente muchos no hablan. Muchos no tienen esa confianza de hablar. Tenemos que, los que somos padres, tener mucho cuidado con esto. Porque si bien podemos poner ciertos, por supuesto, límites y somos personas con autoridad para si hay que retar a nuestros hijos, pero esa no debe ser solamente nuestra imagen. Porque si nosotros constantemente mostramos eso, no damos confianza a que ellos puedan hablar, a que ellos puedan decir lo que les está pasando. Sino que ven en papá o en mamá, o en un papá si es el papá, o en la mamá si es la mamá, solamente una persona que está constantemente diciendo o gritando o diciendo las cosas. No, así no va a haber confianza. Tampoco podemos ser todo lo contrario, personas de excesiva confianza, donde parecemos un adolescente más que un padre, ¿no? En donde ya no hay respeto, cada uno en su lugar. Pero tampoco seamos de esos de que constantemente nos ven como alguien que estamos siempre enojados. Tenemos que crear el ambiente de confianza para poder hablar. Y eso a veces es tiempo, hermanos. Lleva mucho tiempo, no es de un segundo. Entonces tenemos que... Esa es la base, hermanos, de romper ese silencio. Por eso muchas personas, en este punto que estoy hablando hoy del bullying, no hablan por miedo, no hablan por temor,
porque les están diciendo, si tú dices algo, si tú hablas, los amenazan. Por eso es una intimidación, porque hay una amenaza atrás de eso, porque en algún sentido los extorsionan si hablan. Y lo que estoy viendo aquí al leer estos pasajes es que aparecen como victimarios. ¿Y quiénes son? Esos ladrones que aparecen, ¿no? Esos son los victimarios de lo que estamos hablando hoy. Y acá la palabra en griego me interesa porque significa lestes. Es una palabra que describe no tanto el carácter de la persona, sino los hechos de la persona. ¿Y cómo actúan estos? Estos actúan en grupo. Ese es otro punto. Estos ladrones actuaron en grupo. Por ahí solos no actúan. Y a veces, lamentablemente, en el bullying se potencian. Se juntan 2, 3 o 4, actúan en grupo, porque solo a veces no pueden. Se potencia cuando están en grupo, como esto, actúan en grupo. O sea, también vemos que son anónimos. Aquí en la palabra de Dios no nos dicen ni siquiera los nombres. Son personas anónimas que actúan en grupo. Vieron que la persona podía ser una víctima. Claro, como son varios y se potencian, agarran al más indefenso. A veces hasta miran hasta la forma de caminar, hasta la forma de hablar que tienen, ¿no? Entonces vieron una víctima para explotar. Pero ¿qué sucedió también? Dice que aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, pasó de largo, miren. Y aquí habla justamente de un sacerdote, de un hombre con conocimiento espiritual, vamos a decir, con un conocimiento de la ley de Dios. ¿Qué hace con el problema? ¿Tiene empatía? ¿Se acerca a ver, a ayudar? Dice que no, que pasó de largo. O sea, vio al hombre como un problema a evitar. Y lamentablemente en esto caemos mucho, ¿no? Yo no me meto, que se meta otro, ¿no? Yo no me meto a ayudar. Yo no tengo por qué hacer esto. Y en realidad lo que nos corresponde es, ante una necesidad, hermano, es solucionarla. Es tratar de ayudar, es tratar de hacer algo, ¿no? Fíjate que lo que insinúa aquí el texto es que se fue como en la dirección opuesta, ¿no? Prácticamente se alejó, dijo esto, yo no vi nada aquí, pasó de largo, ¿no? O sea, vio que podía evitar, ignorar, como que nadie lo estaba mirando. Y no es que nadie nos está mirando, hermano. Primero que nos ve es el Señor. El Señor ve las cosas aún que hacemos en lo íntimo, aún las cosas pequeñas que tú dices, ayudé a esta persona y nadie se enteró. Sí, Dios se entera, Dios ve todo. Dios sabe lo que haces. Dios sabe las bendiciones que estás dando. Luego viene otra persona que se acerca, ¿no? Y dice literalmente que esta persona también se acercó. Hay de entender que se acercó un poco más. Y lo vio, pero ¿qué pasa? Tampoco hace nada. O sea, vio el inconveniente como un problema que hay que solucionar. No como una ayuda, sino como un problema. O sea, que hay que condolerse, saber los detalles. Él dijo, no, hay que estar ahí, hay que ver qué pasó, hay que ver cómo se siente. Pero tampoco hace nada. Están cerca, pero no son suficientes para ayudar. Por eso necesitamos involucrarnos, solucionarlo, estar presente. Estar presente, acortar el camino, más con los padres que tenemos hijos que están creciendo. Miren, cuando nacen es hermoso, ¿no? Aunque uno no puede dormir. Y uno dice, qué lindo, cómo duerme ese bebé. Pero ya después de grande, hermano, ya cuando son adolescentes, ahí es otro tema. Hasta que son preadolescentes, son preciosos. Claro que son preciosos cuando son adolescentes también. Es una hermosa etapa, la adolescencia. Pero tiene otras cosas. Uno como padre tiene que tener otra sabiduría para manejarse. Entonces, a medida que van creciendo, se va haciendo más difícil, pero a la vez uno va buscando la sabiduría del Señor. Amén. Va pidiéndole al Señor, Señor, ¿cómo hago con esto? Pero lo importante es acortar el camino. No es solamente comprarle un televisor o comprarle una tablet o comprarle algo para que no moleste y esté ahí haciendo eso. O sea, eso que está viendo el niño también lo está instruyendo, para bien o para mal. ¿Están buenos los juegos? Claro que están buenos, pero está mejor sentarse y hablar, sentarse y preguntar. Hay edades donde los niños dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. O sea, pocas palabras, ¿no? No comparten mucho, pero ahí está la habilidad del padre del sentarse, del preguntar, del crear ese ambiente, ¿no? Para que haya comunicación, para que ese niño o esa niña pueda contarlo. No lo va a contar en una pregunta fugaz.
mientras estás haciendo zapping. ¿Y cómo te fue? Bien. No va a crearlo ahí. Mejor apaga el televisor un poco. Entonces hay que apagar un poquito y prestar un poquito de atención, prestar ahí un poquito el oído, a ver en qué. Porque va a llegar un momento que creas esa confianza y vas a poder hablar cosas. Salen las cosas. Amén. Entonces, pasó de largo también miren. No se involucró, no quiso solucionar, lo dejó ahí, total nadie lo estaba viendo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, miren. Se acercó, lo curó, con vino y aceite, vendó las heridas. Luego lo montó, no solamente que lo curó, porque podía haberlo curado y dejado ahí, ¿no? No, lo montó sobre su propia cabalgadura, o sea que él iba caminando, iba llevando a este hombre para que este hombre no haga esfuerzo. Miren, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. Y una vez que lo cuidó, ¿qué hizo? Llegó a un límite. A veces llegamos a un límite, que no podemos hacer ciertas cosas, ¿vieron? Y tenemos que dárselo a alguien, dejárselo a alguien que lo termine de curar bien. Eso es interesante. De todas estas personas, el que menos esperaba era del buen samaritano. Era del que menos esperaba que podía reaccionar así de esa manera. Por eso Jesús confrontaba cuando hablaba del samaritano, porque entre judíos y samaritanos no se hablaban. El judío tenía por menor al samaritano. Y Jesús hablaba de los samaritanos. Por eso tiene doble mensaje ¿no? Fíjate, una de las cosas más importantes es que aquellos que son acosados necesitan ser acompañados, luego ser consolados, ser cuidados. Ahí está nuestra tarea. Ser acompañados, como este buen samaritano. Ser consolado, como este buen samaritano. Ser cuidado. Entonces, puso a favor del otro los recursos que tenía. Eso es lo que cada domingo estamos aquí aprendiendo, hermanos, la palabra del Señor. El Señor nos da recursos, amén, para poder nosotros ser mejores. Por eso esto no es de venir un domingo solamente cada tanto. No es de una vez. Esto es de siempre. Esto es de estar siempre escuchando la palabra del Señor. Esto es de estar siempre orando y buscando al Señor. Pues va a llegar un momento que el Señor te va a enseñar bajo toda esa sabiduría que estás aprendiendo. Pero si vendríamos una vez por año a la iglesia, ¿cómo haríamos, hermano? Perderíamos todo el consejo de Dios. Entonces, este hombre fue lo suficientemente sabio para ponerlo en las manos de otros también. Y eso es lo que a veces tenemos que hacer. Nosotros podemos ayudar, pero después tienen que ponerlo en las manos del pastor. Y el pastor lo pone en las manos de Dios. Porque Él es el que sana, Él es el que restaura. O sea, el buen samaritano lo puso en manos de un especialista. Ahí tuvo un límite él, ¿no? Y Jesús es nuestro especialista por excelencia. Él es el que padeció primero. Él es el que padeció todas las cosas que nosotros podemos estar padeciendo y ya las pasó primero. Por eso Él es poderoso para socorrernos. Él es poderoso para sacarnos de cualquier situación. Dice que Él fue despreciado, miren, despreciado y desechado. O sea que Él sufrió lo que muchos están sufriendo hoy en día. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así fue nuestro Señor. Yo creo que veamos también algunos signos, podemos decir, que podrían presentar aquellos que son víctimas del bullying, como para saber de qué estamos hablando bien. Te das cuenta porque muchas personas que son víctimas de repente tienen un cambio como repentino en su forma de ser, ¿no? De repente eran extrovertidos y ves que se vuelven personas que se aíslan, personas tristes, ¿no? Un cambio repentino en su forma de ser, o sea, en el humor también, cambios bruscos en el humor. Hacen cosas que antes no hacían y ves que las personas empiezan a tener como un excesivo miedo, ¿no? Empiezan a tener miedo. Muchos dicen, yo no quiero ir a la escuela, cuando antes era algo que disfrutaban ir a la escuela. Ahora dicen, yo no quiero ir. O cuando hay que levantarlos a la mañana, ay, me duele aquí, o me duele allá, o no me siento bien. O sea, empiezan a poner excusas a la hora de ir. Entonces eso es una luz roja que tiene que prenderse en nosotros, ¿no? Y cuando, claro, uno que hace, lo obliga, por supuesto, tienes que ir a la escuela, ¿no? Porque no pueden faltar los niños, hermano, a la escuela. No podemos nosotros decirle, bueno, sí, hoy quédate, total. No, tienen que ir a la escuela, tienen que cumplir, tienen que aprender. Pero como los obligamos a ir, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a rendir menos.
Ese es otro síntoma, otro signo. ¿Eh? El rendimiento escolar empiezan a decaer porque como empieza a pasar todo esto, no pueden estudiar, no pueden prepararse bien, no pueden rendir en ese contexto. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a aislar. Como ya hay poca comunicación quizás en esa familia, ahora directamente no hay nada de comunicación. Se empiezan a aislar más de lo que están. Bueno, en el tiempo nuestro, que no había todas estas cosas, ¿qué hacíamos? Nosotros salíamos, ¿no? Jugábamos al fútbol ahí afuera. No había teléfono celular, así que salíamos y no sabíamos nuestro padre si íbamos a volver. Pero no es que se llamaban a ver dónde estamos. ¿A dónde estará? ¿No te pasaba a ti? Entonces salía tu hermano mayor o alguien, vayan a buscarlo. Y salían en la bicicleta quizás corriendo y al rato volvían, ¿no? Era así, no había peligro en esos tiempos. Bueno, hoy en día está todo más retraído, ¿no? Está todo más encerrado, está todo más adentro. Entonces eso también es malo, porque hace que la persona se encierre, que la persona no salga adelante. Entonces, eso es lo que pasa, como yo les decía, empiezan a revelarse también cierta información, empieza a haber ese acoso a través de las redes sociales. Eso es otro signo más, ¿no? Empiezan me decían que muchos jóvenes que están, por ejemplo, de novios, hay otras parejas que están más aceleradas que empiezan a presionarlos. O sea, parejas presionando a otras parejas, quizás mayores, de mayores años en la escuela. Eso también es bullying, porque ahí están queriendo forzar a alguien a que se ponga o de novio con alguien o a que haga cosas que por ahí no tiene en mente hacer. Entonces eso también es perjudicial. ¿Y qué sucede cuando empieza a correrse toda esta información? La información es falsa. Cuando hay bullying, la información, hermanos, la mayoría de la información es una información falsa. Yo estaba buscando en la palabra del Señor ahí en Santiago capítulo 3, versículos 8 al 10. Santiago habla mucho de la lengua, ¿no? Y uno a veces leyendo pasa de largo esos capítulos, ¿o no? ¿O no te pasa a ti? Son fuertes. ¿Qué dice allí? Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Miren, aquí no habla de las mujeres, hablan de los hombres. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Wow. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca pueden proceder bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. No debe ser así. Cuidado con lo que decimos, ¿no? Cuidado con la información falsa que está dando vuelta. Esto pasa mucho ministerialmente. Hay mucho bullying ministerial, que hay mucha información falsa que está dando vuelta y los pastores, la mayoría es mentira. Entonces se le está haciendo bullying, se está haciendo mucho bullying. Pero uno tiene que estar bien parado en el Señor y sabiendo que es mentira. Si es mentira, duerma tranquilo. Pero si es verdad, ocúpese en arreglarlo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si lo que se dice es mentira, dormimos tranquilos como todos los días estamos durmiendo. Pero si dicen algo que es verdad, ay, ay, ay. Tenemos que solucionarlo, tenemos que ir y arreglarlo, ¿no? Por eso usan nombres muchos falsos, porque no quieren revelarse quién son, usan apodos. ¿Cuántos apodos hoy en día se ponen también a las víctimas? Entonces, se intercambian muchas cosas, como dijimos anteriormente, se intercambia. Mire, otro tipo de bullying que se da en las relaciones de pareja. Una introducción hicimos, pero hay un poco más sobre esto. Por eso debemos abrir los ojos en este sentido. Personas que constantemente quieren dañar sentimientos de otra persona. Ahí cuando hay daños, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos porque la relación nuestra matrimonial, hermanos, los que están casados, no es para dañar al otro, es para bendecir al otro, ¿no? Es para juntos cambiar si algo está mal, es para juntos superarnos. Nosotros ya con mi esposa, que nos casamos en el año 2000, hemos cambiado muchas veces, muchas cosas. No somos los mismos que cuando nos casamos. El matrimonio, la pareja se tiene que ir renovando, se tiene que ir en el Señor, se tiene que ir uno dejando cosas, tiene que ir uno y va cambiando, la vida te va haciendo cambiar. Pero para bien tiene que ser.
no es para dañar. Y esto generalmente se da cuando uno de los dos trata de controlar al otro. Miren esto, cuidado con esto. Controlar las actividades del otro. ¿Con quién sale? Revisa ahí el teléfono a ver con quién se escribe, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El que hace bullying. Pone prohibiciones. En esta casa se prohíbe esto, ¿no? O sea, prohibiciones que hacen las cosas peor, diría yo. Excesivo celo por el otro, ya cuando es un celo enfermizo, porque uno tiene que tener un poquito de celo, déjenme decirles. Es lindo un poquito de celo, ¿no? Porque habla de que cuida, ¿no? Y Dios es celoso también. Nos cela, dice, ¿no? Con amor, en el buen sentido, nos cela. Pero ya cuando es algo excesivo, que ya es algo que no me deja dormir, que dónde está, que esto, que... Espérese. No es tan así. No se puede vivir así. Entonces hay personas que se van a ese extremo, Estoy hablando de extremos, hermanos. Por ejemplo, personas que rompen o destruyen cosas del otro. Porque se quiere imponer y no puede. Como digo, a veces es el cabezón del hogar, no la cabeza, ¿no? El cabezón destruye cosas, o sea, necesita mostrar esa forma, ¿no? Acaricia pero con agresividad. Acaricia pero agarra los pelos así y los suelta después, ¿no? Está queriendo mostrar que tiene dominio el macho, ¿no? Como queriendo... No, tiene que ser con amor verdadero. Bueno, ni más que algunos ya llegan al punto de agredir, de golpear, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, pero es un juego que estamos jugando. Es un juego. Yo no es que te quiera pegar, es un juego. Entonces, cuidado con esto, ¿no? La obligación, no es por obligación. Amamos por amor, no por obligación. Tiene que ser por amor verdadero del Señor. Entonces, por eso es importante, hermano, entre todo lo que estamos hablando, fortalecer el vínculo, yo diría, el vínculo familiar, interiorizarse por lo que están haciendo los hijos. ¿Qué hacen? ¿Qué amigos tienen? Mucha comunicación allí, cuesta, pero es mucha comunicación la que se requiere. Manteniendo siempre el amor, los límites, el tiempo de calidad en que podamos hablar, tiempos de calidad. No perder el respeto que los demás necesitan tener también con nosotros. O sea, cada uno en su lugar en que está, ¿no? A veces se tratan a los hijos por diferencia, se hacen. No, eso está mal. Eso está mal. Lamentablemente eso pasaba mucho tiempo antes, nuestros quizás abuelos, bisabuelos, no sé, sin querer. O personas que tenían varoncitos y cuando nació la nena, se olvidaron de todos los demás varones. O al revés, tenían todas mujeres varonas. Tenían mujeres y cuando salió el varoncito se olvidaron de todo porque era el varón. Y le pusieron Diego Armando, ¿vieron? Como Maradona. Así es el argentino, ¿no? Diego Armando le ponen. Salió el varón, el jugador de fútbol. Entonces, pero cuidado con diferenciar. Cada uno es diferente, claro. ¿Cuántos tienen más de un hijo y se dan cuenta que es diferente uno al otro? Son diferentes. Algunos son más, tienen un carácter así más de estar más con los padres, otros tienen distancia. Son diferentes, pero hay que amarlos por igual. Hay que darles lo mismo. Porque si hacemos diferencia, ellos se dan cuenta. Se dan cuenta que algo no está bien, que no están recibiendo el mismo amor, el mismo afecto. Tiempo de calidad. Tratar a los hijos por igual. Si hay padres que están divorciados, pues no hay un divorcio con los hijos. Los padres se pueden divorciar, pero el padre no se puede divorciar de un hijo. Tiene que estar ahí, sea a la distancia o como sea. Y si no está, como yo, miren, yo me crié sin un padre, o sea que ni siquiera estaba. Pero aquí estoy predicando, hermano. Estoy sirviendo al Señor, ya 20 años en el pastorado. O sea, no hay impedimento. Dios es tu padre y Dios es tu madre si no tienes padre y madre. Es el Señor. ¿Sí? Con que haya uno de los dos que haga las cosas bien, amén. Porque a veces es mejor tener uno que haga las cosas bien antes de tener dos que hagan las cosas muy mal y que lo lleven por un mal camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor está ahí con nosotros y nos está sanando, nos está restaurando, nos está llevando a ese lugar. Nadie es perfecto. Estamos todos en ese camino, hermano, de ser mejores padres.
Importante entonces el tiempo de calidad. Porque somos miembros, dice la palabra del Señor allí en Efesios 5, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miren, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. No le dice que lo ame, mire, que lo respete. Pero ¿qué le dice al hombre? Que ame a la mujer como a sí mismo. Entonces, qué importante es cumplir, ¿no? Cumplir con la palabra del Señor, así cumplir con los mandamientos del Señor. Por eso dice también Efesios capítulo 6, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Miren que dice en el Señor. Porque a veces cuesta, pero en el Señor se puede. Porque esto es justo. Por eso honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, ahí están las promesas, ¿no? Y seas de larga vida sobre la tierra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Criarlos como dice la palabra del Señor, criarlos en el Señor. Si esto pasa, hermanos, no vamos a tener familias perfectas, pero van a ser niños, niñas que salgan enteros, llenos del Señor. ¿Cómo vivíamos fuera del Señor? Vacíos. Y nos llenábamos de cosas que no convienen llenarse. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que llenarnos del Señor, porque si no nos llenamos del Señor, nos llenamos de otras cosas, se los aseguro. Nos llenamos de otras cosas que no convienen llenarse, que nos hieren, nos lastiman, que nos llenan, que no son suficientes. Por eso los vicios, hermano, cada vez son más. Y cada vez el hombre quiere más porque no logra llenarse. Pero en Cristo uno se llena del Señor y vive gozoso, ¿no? El gozo del Señor que dice es mi fortaleza, ¿no? O sea, no seré perfecto, pero estoy gozoso, vivo en paz, vivo tranquilo. Amén. Entonces, siempre debemos recordar que la Biblia nos dice que debemos tratar de manera justa. Por eso en el bullying no se ve esto, ¿no? Pero la Biblia nos enseña a tratar de manera justa y con respeto. Por eso hay mucho, como les digo, mucho bullying en el ministerio. Hay mucho bullying. Yo viví el bullying, no lo voy a contar, pero yo viví bullying en el ministerio. Y aquí estoy, por la ayuda del Señor. Pero no debemos ser así nosotros. No debemos hacer lo que nos hicieron. Debemos ser ejemplo. Y en la iglesia, en el ministerio hay mucho de eso, lamentablemente. Personas que se creen superiores, que necesitan humillar al otro para sentirse bien. Aquí no va a ser así. Aquí el que está predicando está para servirles. Es así. Tiene que ser así. Entonces, si nos pasó algo de esto, tenemos que saber que tenemos que de eso aprender para no hacerlo. Yo no puedo hacer lo que a mí me hicieron, porque sería injusto. Por eso si alguien no tuvo algo, no tuvo un padre o no tuvo una madre, eso no es un impedimento para ser un buen padre. Pastor, es que a mí no me llevaban no me sacaban, no me llevaban aquí, no me dieron amor. Ahora yo tampoco puedo dar. No es así. Ahora tienes doble tarea, ser un buen padre, una buena madre. Si no lo tuviste, lo vas a tener en Cristo. De eso se trata, hermanos, el Evangelio, de avanzar. Se trata de superponerse, se trata de levantarse, de perseverar. De eso se trata. De que lo que no tuve no es un impedimento hoy, ¿no? Por eso la Biblia nos dice ahí en Mateo 22:39 que amemos a los demás como a nosotros mismos, nos dice ahí la palabra del Señor. Romanos nos aconseja, Romanos 12, yo se los voy a leer. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Miren, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, porque a veces no depende de nosotros, pero en cuanto dependa de nosotros, ¿qué dice? Vivan en paz. No agredan, no acosen de esa manera. No es el camino. Mateo 5:9 dice que los que trabajan por la paz serán bendecidos, ¿no? Bueno, no lo dice así, pero lo estoy parafraseando, ¿no? Por eso también la Biblia nos dice, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. La respuesta suave aparta el furor. Miren esto. Mas la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Cómo tenemos que responder? Con amor, con sabiduría. Por eso la respuesta suave aparta el furor. Y a veces necesitamos
responder suavemente, pero responder, no quedarnos callados, responder en el Señor. Por eso si estamos pasando estas situaciones, hay que buscar ayuda, ¿no? La Biblia dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Salmo 34. Así están los que a ti acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Porque en esos tiempos que dice el salmista, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Ahí está el secreto. Buscás al Señor y Él te va a responder y Él va a hacer algo. Si alguien está pasando por esto, hay que orar, porque ahí la oración es poderosa, hermano. La oración es poderosa para hacer debilitar todo esto que se levanta. Es la oración, es el apoyo, no es esconder a alguien, es enviarlo con armas, pero no con armas físicas, con armas espirituales, para que enfrenten las situaciones. Y uno atrás, ¿qué está haciendo como padre? Está orando, está cubriendo, está ahí apoyando en oración. O sea, el problema no desaparece por sí solo. Hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo y tenemos armas espirituales.